Buenas noches para todos. A manera de resumen, en la noche de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje no verbal. 3 puntos muy importantes que vamos a conocer en la noche de hoy es qué es la comunicación, los tipos de comunicación y los elementos de la comunicación no verbal. La comunicación es el proceso mediante el cual una persona intercambia información con otra. Existen 2 tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que se realiza mediante palabras o signos. Puede ser en forma oral o escrita, mientras que la comunicación no verbal se da a través de gestos, imágenes y sonidos. El lenguaje corporal es la clave a la hora de llevar a cabo la comunicación no verbal. A continuación vamos a ver 7 elementos importantes en la comunicación no verbal. Primero, microexpresiones y expresiones faciales. En este punto hablamos de 2 términos distintos. La diferencia principal entre microexpresiones y expresiones faciales es la siguiente. Las microexpresiones faciales son movimientos y contracciones de los músculos de la cara muy sutiles y que duran apenas unas milésimas de segundos. Son infalsificables, mientras que las expresiones faciales son voluntarias y por lo tanto duran lo que quien las dibuja desea que duren. Sí se pueden falsificar. Por ejemplo, si una persona siente sorpresa, sus párpados superiores y sus cejas se alzarán y sus pupilas se dilatarán, siempre de una forma muy sutil. Segundo, gestos. Existen distintos tipos de gestos. Los más importantes son, primero, los gestos ilustradores. Acompañan al lenguaje verbal. Por ejemplo, si una persona dice que algo es muy grande, expandirá sus brazos mientras lo dice. Segundo, gestos manipuladores. No acompañan al lenguaje verbal. Un ejemplo, una persona que se rasca la nuca mientras nos dice lo grande que es algo. Sin embargo, esto no necesariamente implica que nos esté mintiendo como suele creer. Postura es otro de los elementos de la comunicación no verbal que nos puede dar información acerca de una persona. Por ejemplo, la postura estándar en una entrevista de trabajo es estar sentado. Acerca de ello, la persona que mantiene las piernas abiertas se encuentra por lo general cómoda. Es posible que ante esta postura nos encontremos ante un líder o cuando una persona que cruza las piernas no tiene por qué estar incómoda, sino que sencillamente puede que se sienta más cómoda en esta postura. O si los hombros no están relajados, será una señal de tensión emocional que debemos relajar. Cuarto, el paralenguaje. Cuando una persona habla debemos prestar atención a los elementos del paralenguaje, que son el volumen de voz alto. Este suele reflejar la confianza de una persona en sus propias palabras o en sí misma, así como la veracidad de las mismas. Segundo, si una persona baja su volumen de voz en un momento concreto al hablar, puede que nos esté mintiendo. Debemos sondear más sobre lo que ha dicho. Tercero, las pausas y los silencios también pueden comunicar. Si queremos que una persona nos dé más detalles acerca de lo que acaba de decir, asentiremos con la cabeza guardando silencio. 5. Proximidad. En proxémica existen distintas distancias en función de los centímetros de separación que hay entre uno y otro interlocutor. La distancia íntima es entre 15 a 45 centímetros, la distancia personal es entre 46 a 120 centímetros, la distancia social es de 120 a 360 centímetros, la distancia pública es más de 360 centímetros. Sexto, accesorios. Los accesorios que lleve una persona nos pueden dar mucha información acerca de ello. Por ejemplo, la ropa que lleva nos muestra lo en serio que se toma la entrevista, si estamos en una entrevista de trabajo, ya sea convencional, que es llevar traje, americana, camisa, vestidos formales,
o de este tipo de eventos. Los accesorios como relojes, anillos, collares, etcétera, pueden reflejar un cuidado adicional a su imagen y, por ejemplo, los piercing o un tatuaje puede revelar determinadas cuestiones emocionales. Por último, áctica. Debes saber que es el contacto humano que tienen efectos casi mágicos en las personas. Hay experimentos que demuestran que los camareros que tocan sutilmente a sus clientes reciben más propina, o que los conferencistas que tocan el hombro de sus oyentes en un apretón de manos obtienen mejores calificaciones. Mientras el contacto sea sutil y natural, sus efectos serán siempre beneficiosos. Gracias, compañeros. Gracias, profe.